Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Tendencias. Como siempre, un gusto compartir con ustedes los temas de interés y de actualidad que se mueven en nuestra ciudad, en nuestro país, en el territorio e incluso en el mundo. Saludo a mi compañero Juan Fernando Jaramillo, muy buenas noches. Caterina, buenas noches a usted, a todos los televidentes, en especial también a nuestra invitada. Hombre, ¿y cómo le parece? Vamos de paso en paso, pero un poquito acelerados, diría yo. Porque usted sabe cómo nos hemos cuidado todos estos meses y ya casi 2 años, y se define eliminar, para aquellos que lo quieran, el tapabocas en espacios abiertos. Sí, señor, usted bien lo ha expresado, Juan. Hace algunos días ya el presidente Iván Duque nos dio la noticia de que los municipios y ciudades que tuvieran en este momento esquemas completos de vacunación superiores al 70% podrían desestimar el uso del tapabocas, como usted bien lo señala, y lo reiteramos en espacios públicos. Para hablar acerca de las implicaciones que tiene esta medida, que seguramente muchos ya fatigados también por el largo tiempo que hemos durado con el rostro cubierto, protegiéndonos del virus y sin duda salvando vidas, hemos invitado a la doctora Jessica Giraldo Castrillón. Ella es PhD en epidemiología de la Universidad CES y nos presta su concepto, experiencia y conocimiento esta noche para aclarar muchas inquietudes alrededor del uso y el desuso del tapabocas. Doctora Jessica, bienvenida a Tendencias y gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches, Caterina, buenas noches, Juan Fernando, y gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctora, a usted por acompañarnos, y le preguntamos si se encuentra en un lugar seguro, con ventilación y sola, para poder, obviamente, retirarse el tapabocas y que nos podamos contactar mejor con nuestra audiencia. Sí, claro que sí. Voy entonces a retirarme la mascarilla, dado que afortunadamente me encuentro en un espacio adecuado y sola. Gracias, doctora. Muy bien. Bueno, Caterina, a ver si podemos ponernos aquí en un contexto de coquito, porque verdaderamente usted es comunicadora, yo abogado, y los que nos ven seguramente no todos serán epidemiólogos, ¿cierto? Pero, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la decisión del gobierno nacional de decirle a la gente en espacios abiertos, en espacios públicos, usted puede dejar de utilizar el tapabocas? ¿Qué es lo que sucede para haber tomado esa decisión el gobierno nacional? Bueno, yo entiendo dos cosas muy importantes que pueden haber motivado esto. Uno, algo que ustedes señalaban de manera pues muy importante y comprensible, que es un poquito el desgaste, el cansancio de las personas y la incomodidad que esto puede generar. Y lo segundo, también muy importante, es que el panorama actual, un tanto más alentador, pues puede dar pie a que se interprete que ya la situación de peligro ha pasado. Sin embargo, ambas cosas, si bien son comprensibles, pues realmente pueden llevarnos por la vía de incrementar el riesgo. Desde el punto de vista de la salud pública y del riesgo, la pandemia, esta fase pandémica no se ha superado, sigue bastante activa, y en nuestro propio país seguimos teniendo una situación delicada, menos grave que hace unas semanas, con un descenso que viene siendo sostenido, pero también sabemos que estas cifras y estos datos hay que tomarlos con mucha precaución porque tenemos un subregistro importante, de manera que por cuenta de la baja realización de pruebas, pues no podemos saber a ciencia cierta cómo está la transmisión comunitaria, y esto pudiera ser una forma en que se nos incremente el riesgo. Entonces, se supone, y así lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud, que esta clase de medidas debieran tomarse con base en una serie de indicadores que infortunadamente no venimos cumpliendo. Uno es ese: la real tasa de incidencia, la real cantidad de casos y de fallecimientos, que ya dijimos, tenemos un subregistro importante. La tasa de vacunación viene favoreciéndose, viene mejorando. Sin embargo, es importante señalar que para Omicron se había indicado que se requería un 90-95% de la población completamente vacunada. Y hay un dato muy importante que es preocupante y que lo señaló
el boletín epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud. Colombia es uno de los países en Latinoamérica que presenta más problemas de inequidad o de acceso inequitativo a la vacuna. Es decir, que esos 65, 67 o hasta 70% de vacunación en la población no se cumple en todo el territorio. Esto aplica más que todo para las grandes capitales, urbes y en general las zonas centrales. Pero precisamente tenemos baja vacunación en las zonas periféricas, donde también se puede concentrar un poco la población de bajo riesgo. Todavía tenemos un 20% de gente que no se ha podido vacunar. En Bogotá son alrededor de unas 300.000 personas solamente y hablar de un dato de una ciudad, la ciudad capital. Entonces, el asunto es que la gente puede leer esto como que ya se superó la pandemia, ya pasó el peligro, una falsa percepción de seguridad, y lo que vamos a hacer es quizás a muchas personas aún susceptibles exponerlas un poco más. A mí me inquieta eso que usted dice, no ha desaparecido el riesgo, y esa es una de las preguntas que nos hacemos, porque cuando nos dicen había que llegar al 70% de la vacunación para lograr la inmunidad de rebaño, y como que todos íbamos caminando en esa misma meta, por lo menos un amplio porcentaje, gracias a los esfuerzos del gobierno, las campañas, el trabajo sin duda de los médicos, los medios de comunicación también haciendo mucha pedagogía y la conciencia ciudadana, pues se logró en muchas ciudades ya alcanzar esa cifra. Ahora que llegamos al 70 nos dicen que no, que debemos es caminar hasta el 95 por la presencia de nuevas variantes. Si no han desaparecido los riesgos, porque todavía están latentes y como usted dice, ya el que tenga gripa lo mandan es a guardarse, no le hacen ni siquiera prueba, entonces tenemos un subregistro que nos hace creer que hemos superado el pico de la pandemia y puede que no. ¿Cuál es el riesgo que corremos cuando estamos en espacios públicos? Si no utilizamos el tapabocas, ¿o por qué si deberíamos seguirlo utilizando? Bueno, fíjense que hay una primera cosa muy importante que tú señalas, Caterine, y es ¿qué vamos a entender por un espacio público o un espacio abierto? Porque yo puedo tener un espacio público y abierto, pero hay mucha aglomeración. No hay posibilidad de mantener el distanciamiento. ¿Qué va a pasar si por espacio público y abierto decimos que puede ser Transmilenio? Porque realmente cuáles son los límites. Entonces ahí faltan unas definiciones importantes y el riesgo se nos puede incrementar. Compartir secreciones, estar muy cerca de las personas. Sin la mascarilla va a permitir que quien tenga esta variante y que esté cursando con un cuadro leve, incluso sin síntomas, pues pueda nuevamente empezar a esparcirlo. Recordemos que el tapabocas cumplía doble función, incluso la principal función era proteger a los demás de nuestras propias secreciones. Ahora no solamente vamos a compartir quizás la variante Omicron, sino otros virus respiratorios que han estado aumentando también por estas épocas donde hemos tenido un incremento de la lluviosidad. Sabemos que tenemos unos virus respiratorios otros que son estacionales y se nos van a poder disparar los cuadros respiratorios, que sin una prueba no vamos a poder saber a ciencia cierta si es COVID-19, en este caso sería esta variante, o cualquier otro virus. Pero lo que tú dices, vamos a poder presentar mayor cantidad de personas sintomáticas en aislamiento o que no se aíslen. Y vamos a empezar a tener nuevamente lo que veíamos prepandemia, una cantidad de gente con síntomas respiratorios circulando y ya sin ni siquiera un tapabocas porque está en espacio público. Pero repito, ¿qué es un espacio público? ¿Qué es un espacio abierto? Sin riesgo, con riesgo, cuando se deben cumplir una serie de características. La buena ventilación natural o completa ventilación natural. Poder seguir manteniendo un buen distanciamiento, no estar enfrentados los rostros de las personas, poder cumplir con el resto de las medidas. Entonces, nos vamos a ver abocados a esto. ¿Qué pasa si estoy compartiendo con una cantidad de personas, adultos mayores, enfermedades crónicas de base? Ahorita estuvo sonando el tema de la calidad del aire, que las personas vuelven a estar nuevamente más susceptibles. Entonces, sumemos
Omicron, otros virus respiratorios, la calidad del aire, en fin. Se van sumando riesgos a los cuales estábamos menos expuestos con el uso de la mascarilla, que ahora nuevamente van a poder incrementarse. Y otro punto, recordemos que la pandemia es dinámica y Omicron nos puso ese nuevo reto de una vacunación aún más exigente. La vacuna es dinámica como la política igual. Es que eso es así. Vamos a unos cortos mensajes comerciales, si le parece. Claro que sí, Juan, y ya regresamos para que analicemos también cómo seguir haciendo uso y buen uso de las normas de bioseguridad que se empiezan a flexibilizar. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche a través de Tendencias. Hoy hablando en compañía de nuestra invitada, la doctora Jessica Giraldo Castrillón, PhD en epidemiología de la Universidad CES, quien nos ayuda a comprender la reciente medida para seguir preservando la salud y la vida de nosotros y la de los demás, por supuesto, con las normas de bioseguridad y la reciente liberación que se dio, si se quiere decir, sobre el no uso del tapaboca en algunos espacios públicos. Doctora, le quiero preguntar, ¿cómo siente usted que la gente recibe esta medida? Bueno, yo creo que en general la gente está contenta, porque para nadie es un secreto que venía siendo una medida incómoda, que nos ha desgastado bastante, pero creo que están pensando más en esa comodidad que en el mismo riesgo, de pronto sin ser conscientes, y también un poco lo problemático, lo contradictorio del mensaje, porque puede entenderse que ya la fase pandémica se superó, lo cual no es cierto, y pues es entendible que la gente se deje llevar por esta clase de mensajes. Entonces, también he visto gente un poco preocupada por eso, un poco preocupados porque hay gente que no se ha vacunado, porque hay gente que no ha podido cumplir el esquema o porque tienen algún familiar que saben es más susceptible. Hemos visto toda clase de reacciones. Infortunadamente, esto puede ser una invitación para relajar aún más las medidas, para tener esa falsa percepción de seguridad, y ahí es donde tenemos que seguir haciendo como un poco más el esfuerzo mientras de verdad podemos superar esta fase que yo creo que cada vez estamos más cerca. Doctora, dos preguntas en una. La primera, estamos en un momento en que no solamente la variante, sino el grueso del COVID en Colombia se está envejeciendo para tener una medida de estas, primero. Y segundo, a usted le escuché en la penúltima intervención hablar de el confrontar caras, o sea, no seguir confrontando caras aunque estemos en aire libre. La cultura colombiana y paisa es muy piqueadora y abrazadora. ¿Qué hacer con esos personajes, hombres y mujeres, que les encanta estar dando picos para arriba y para abajo? Sí, es importante esa pregunta, pero fíjense que podemos hacer varias cosas. Hemos venido tratando de hacer pedagogía con el concepto de burbuja, y es estar seguros del entorno, saber como en ese entorno más cercano con quienes nos estamos relacionando, entonces saber un poquito los hábitos de las personas, saber la autoconciencia y la autorregulación de evito exponerme si estoy sintomática, le digo a la gente no te acerques porque estoy sintomática, o sea, la bioseguridad realmente es una conducta del comportamiento donde nos invita y nos motiva a estar todo el tiempo cuidándonos a nosotros, pero también a los demás. En esos casos seguir usando la mascarilla, eso lo hacíamos prepandemia algunos. Estoy enferma y a mí me preguntan, ¿por qué tienes la mascarilla? Yo, porque tengo una gripa y no te la quiero contagiar o a mis pacientes. Entonces, es como que bueno que de los aprendizajes de esta pandemia nos quedara un poquito que la bioseguridad hace parte también del diario vivir, el autocuidado debe hacer parte de nuestros estilos de vida.
y que podemos ajustar un poquito los comportamientos. No va a ser lo mismo saludar a alguien conocido que a alguien desconocido, entonces mantener un poco, como empezar a poner esos límites, obviamente de acuerdo a la cercanía, la confianza con las personas, pero que en muchas situaciones y casos el uso de algunas medidas, en este caso la mascarilla, pues puede ser una herramienta de autocuidado, y habrá espacios donde definitivamente, espacios más íntimos, más personalizados, donde definitivamente la medida se pueda retirar sin que haya un incremento del riesgo. Me parece, Juan, estar escuchando una conversación previa a este programa que sosteníamos extra estudio y cámaras, donde usted manifestaba eso, hombre, ¿por qué no aprendemos de verdad que alguien que tenga un resfriado, sea o no sea COVID, hágase o no prueba, siempre debe utilizar el tapabocas? Claro. Y además evitar que nos quedaran algunas cosas valiosas en tema de higiene, el lavado de manos permanente, que no solamente impide la transmisión del COVID, sino de muchas enfermedades gastrointestinales y demás que le estamos generando al sistema de salud y por supuesto a nuestro cuerpo. Doctora, ¿cuáles serían esos hábitos que usted dice debe mantener la gente, independiente o no de que logremos superar mucho más temprano que tarde la pandemia, pero que son necesarios para seguir preservando la salud y la vida frente a otros eventos que puedan suceder? Bueno, precisamente la medida que acabas de mencionar, Caterine, es una medida de salud pública y preventiva que ya venía mostrando todas sus bondades. La higiene de manos. Cuando hablo de higiene de manos, es el lavado más el uso de alguna sustancia antibacterial por al menos 40 segundos. Es una medida que ha resultado ser la más efectiva hasta ahora para la prevención de enfermedades, no solamente respiratorias, sino como las que mencionas, gastrointestinales, de la piel. Entonces, debemos adoptar como parte de nuestra vida esa higiene de manos y, en consonancia, la desinfección de superficies, el celular, objetos que usamos frecuentemente en nuestro puesto de trabajo, tener esa precaución de lavarnos las manos antes y después de ir al baño, cuando tocamos objetos o compartimos objetos como el dinero. Se hace poquito, pero de verdad que es una medida que puede disminuir ostensiblemente los riesgos de infección, de llevárselos a nuestros hijos, a nuestros parientes en la casa, a nuestros compañeros. Segundo, cada vez que tengamos síntomas respiratorios, lo ideal es autoaislarse, o si no se puede, el uso de la mascarilla. La etiqueta respiratoria, no sé si recuerdan que al inicio nos decían, acostúmbrese a estornudar en el codo, sí, no al aire libre, ni en la cara de los demás, ni en la mano, sino en el codo. Fue algo que no se siguió trabajando por el rápido uso de la mascarilla posterior, pero debemos empezar a trabajar en esa etiqueta respiratoria, porque cuando estornudamos en las manos, pues ahí nos quedan todos los gérmenes y vamos a tocar y vamos a contaminar todo. En cambio, en el codo, pues realmente vamos a poder evitar ese contacto mientras nos higienizamos las manos. Tratar de mantenernos con un buen distanciamiento de las personas, o evitar, pues hacer como una mejor distribución de los espacios. Nos encanta como aglomerarnos y así no nos conozcamos. Yo creo que es importante hacer como conciencia de los espacios y siempre estar prefiriendo espacios al aire libre, evitar ingresar a espacios donde haya muchas aglomeraciones y buscar otros. Entonces también como ser conscientes de los espacios, de los otros, de respetar el espacio de los otros. Yo creo que son cosas que nos pueden favorecer en nuestra vida cotidiana de ahora en adelante. Y por supuesto, pues donde podamos ver incrementado el riesgo por el espacio, por las personas, por los síntomas, el uso de la mascarilla. Finalmente, en los espacios laborales, qué bueno que fuera una oportunidad para rediseñar nuestras formas de trabajar, nuestras formas de compartir y empezar también a generar espacios de trabajo bioseguros. Óigame, doctora Jessica. Juan, y perdón, no darnos la mano, por ejemplo, ¿qué necesidad de andarnos dando las manos, compartiendo los gérmenes? El saludo es el saludo, es que usted dijo, el saludo verbal es suficiente, ¿o no, doctora? Pues, no me responda esa, porque yo tengo esa otra y se me va el tiempo. Él odia los besitos de No, los le saludos, soy sincero. Sí. Mire, un buen gesto sincero. Cierto.
Pero bueno, Así es. sí, romper algunos patrones culturales a veces es difícil. Pero Óigame, continuemos, doctora Juan. Jessica, déjeme hacerle esta pregunta. Yo siento en toda su entrevista, al escucharla, que usted no está muy de acuerdo con la decisión. En dos renglones, dígame por qué la siento como que todavía no está muy segura de que esa decisión esté bien hecha. Sí, no, yo lo digo abiertamente, considero que fue una medida prematura. Uno, porque siendo consecuentes con mi postura como saludista, o sea, en pro de la salud pública, el riesgo no ha desaparecido. Y pienso precisamente que apostarle a que esta fase acabe prontamente es seguir redoblando esfuerzos, ayudándole a la vacunación con todas las demás medidas, pensando en que esta variante no siga mutando y no aparezcan más variantes. Bueno, no, y tiene toda la razón, es que ella es la que sabe. Así es, Cierto, Juan. uno pues, por eso las preguntas se le hacen a ella, pero yo he tomado una decisión, Caterina, y tú la sabes. Voy a seguir utilizando el tapabocas. Sí, usted fue enfático en ese sentido. Yo reconozco que he sido muy juiciosa con las medidas de bioseguridad, pero que sí siento la fatiga que va causando el tapabocas, pero también tengo una responsabilidad social y además cuando fui víctima del COVID, que lo viví tan intensamente y gracias a Dios sin unas secuelas graves ni estar en una unidad de cuidados intensivos, pero lo padecí profundamente y fueron como 3 meses de Yo oxígeno. pensé que a usted de la secuela se le iba a olvidar quién era el esposo. No, yo dije... No, usted fue el que perdió la memoria cuando le dio COVID, pero mire, por ejemplo, fue tan duro el embate de la enfermedad que yo distorsiono los olores todavía. Sí. Bueno, me quedaron par bobaditas, como decimos, de la enfermedad, que por fortuna pues me permite llevar una vida, digamos, normal. Pero frente a eso, entiendo la gravedad del COVID, hemos visto morir personas, entonces no podríamos invitar a la gente a retirarse la mascarilla, a pesar de que la medida nos llene de ánimo. Me preocupa, sí, que nuestros gobernantes, también tratando de mostrar resultados y gestión, le estén ofreciendo a la gente la posibilidad de entender en el mensaje o malentender que el COVID ya se fue, que no hay pandemia y que podamos estar acelerando el pico y como dijo la doctora al inicio, no se están practicando pruebas, entonces hay un subregistro y a la gente incluso ya con Omicron ya dice que los asintomáticos no tienen que aislarse, entonces es muy preocupante cómo puede volver a propagarse y algunos países que retiraron el tapabocas tuvieron que volverlo a poner. Doctora. Sí, de acuerdo. De hecho, algunos países que están teniendo esta medida se han reforzado con otros indicadores muy importantes. Tienen esas tasas de vacunación altísimas, por encima de 85%, como vemos en Dinamarca. Han incrementado la realización de pruebas, hacen vigilancia estricta en aeropuertos, en sus fronteras, incluso hacen pruebas en el sistema hídrico. Definitivamente la cultura hace que sea un poco más fácil de controlar el comportamiento y un sistema de salud robusto. Fíjense que son panoramas muy diferentes y aún así ustedes ven, Dinamarca está ahorita con más de 5.000, 6.000 casos por cada millón de habitantes y le están apostando a que poco a poco bajen y ha sido un poco más también por las protestas y los movimientos allí en contra de ciertas medidas. En fin, un panorama bastante diferente, pero yo personalmente pienso que si le hemos apostado tanto a las medidas, que nos ha costado tanto, ahora que estamos tan cerca de superarlo, vale la pena hacer un último esfuerzo. Estamos cerquita de la meta y no deberíamos desfallecer, al contrario, animarnos a que entre todos ayudemos a que por fin sea el fin de la pandemia. Yo estoy de acuerdo con ella. Con la doctora Jessica, estoy totalmente de acuerdo y usted ya la conozco, mire que yo no la conocía, pero si la veo en la calle sin tapabocas, le digo, ¿qué hubo? ¿El tapabocas qué? Y ya usted me conoce y me dice lo mismo si me ve en la calle. Bueno, entonces llamémonos entre todos la atención e invitémonos solidariamente a seguir siendo cuidadores de la vida a través de las normas de bioseguridad, que es lo que está en nuestras manos. Incluso he visto disminuir hasta el uso del alcohol. Antes usted veía a todo el mundo rociando todo y yo veo a la gente mucho más relajada en ese aspecto. Creo que no debemos olvidarlo, mantener nuestro alcohol, nuestro gel antibacterial, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, la distancia social. Además, hasta, Juan, se sana el bolsillo, porque la verdad uno gasta mucho en la calle. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Tendencias.
Caterine, Juan Fernando, a ustedes mil gracias por la invitación y permitirme compartir con ustedes y con la gente. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Hasta doctora. una próxima, Muy doctora. amable. Feliz noche y a todos ustedes síganse cuidando, por favor. Y también vacunémonos. Es responsabilidad de todos. Muchas gracias. Chao, chao.